Hola, buenas noches a todos. Permítanme presentarme con más detalle. Mi nombre es Javier y mi vida ha estado ligada a las carreteras de México durante más años de los que puedo contar. Desde joven, he sentido una conexión profunda con la vida de trailero, una pasión que heredé de mi padre y que he llevado con orgullo. Siempre he encontrado una paz indescriptible en la soledad de las rutas interminables, en el rugido constante del motor y en los paisajes cambiantes que he visto a través de mi parabrisas. Las carreteras, para mí, han sido más que simples vías de asfalto. Han sido compañeras silenciosas, testigos de mis reflexiones más profundas y mis momentos de libertad. Pero entre todos esos viajes, hay uno que se ha grabado en mi memoria con una intensidad que no puedo ignorar. Fue una experiencia que desafió toda lógica, que rompió la rutina de mi existencia y me dejó con cicatrices imborrables, tanto en el alma como en la mente. Este viaje en particular transformó mi percepción del mundo y puso a prueba todo lo que creía saber sobre la realidad, la naturaleza y los límites de lo inexplicable. Lo que viví aquella noche en la carretera, en un trayecto que debió haber sido como cualquier otro, se convirtió en una odisea de terror y misterio, una historia que hasta el día de hoy me cuesta trabajo relatar sin sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Así que, por favor, prepárense para escuchar algo que va más allá de lo cotidiano, una narración que quizás altere su forma de ver las tranquilas y solitarias carreteras de nuestro querido México. Todo empezó en un pequeño pueblo situado justo en la frontera, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, con sus calles adoquinadas y sus casas de colores desgastados por el sol. Me detuve allí para tomar un café y descansar un poco de la interminable carretera. El café era un rincón acogedor, adornado con macetas de flores y con un ambiente que invitaba a los viajeros a detenerse y respirar. Mientras saboreaba el amargo café, mi mirada se perdió en los detalles del lugar, en las fotografías antiguas de la pared que contaban historias de otros tiempos. Fue en ese momento de tranquila contemplación cuando un anciano se acercó a mi mesa. Se presentó como don Carlos, un hombre de aspecto frágil, pero con una mirada penetrante y llena de vida. Vestía ropas sencillas, desgastadas por el uso, y en su rostro se dibujaban las líneas del tiempo y la experiencia. Don Carlos, al enterarse de mi oficio de trailero, se animó a contarme historias de la zona, narraciones que mezclaban la realidad con lo fantástico. Hablaba con una voz suave pero firme, y sus palabras fluían como si estuviera recitando un poema antiguo. Entonces, con un tono más serio, me habló de un atajo secreto, una ruta poco conocida que atravesaba un área desolada y que prometía acortar horas de mi viaje. Según él, era un camino antiguo, usado en tiempos pasados por comerciantes y aventureros, pero que ahora estaba olvidado por la mayoría. Su descripción del lugar evocaba imágenes de paisajes solitarios. La idea de un atajo era tentadora, y algo en la forma en que don Carlos lo describía, con un tono de misterio y reverencia, despertó mi curiosidad. Intrigado por la promesa de aventura y el deseo de explorar algo nuevo, pero sobre todo cumplir con el tiempo récord como siempre de mis entragas, acepté su oferta de mostrarme el mapa. Don Carlos extrajo de su bolsillo un trozo de papel viejo y desgastado, con bordes irregulares y manchas que hablaban de su antigüedad. Al desplegarlo sobre la mesa, pude ver que estaba meticulosamente dibujado a mano, con líneas que trazaban caminos y marcas en lugares específicos, cada una acompañada de símbolos y notas escritas en una caligrafía casi ilegible. Estudié el mapa con atención, tratando de memorizar cada detalle,
cada curva y cada cruce, mientras don Carlos señalaba con un dedo tembloroso la ruta que debía seguir. Aunque una parte de mí se sentía escéptica, la otra, impulsada por la intriga y el ansia de descubrir lo desconocido, decidió tomar ese camino alternativo. No tenía forma de saber que esa decisión me llevaría a vivir una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Don Carlos, con una mirada inquietante, me advirtió que siguiera exactamente la ruta trazada y que no me detuviera bajo ninguna circunstancia. Algo en su tono de voz me hizo estremecer, pero la perspectiva de ahorrar tiempo en mi ruta me empujó a aceptar. Comencé mi viaje al anochecer. La ruta inicialmente parecía normal, pero a medida que avanzaba, el paisaje se volvía más extraño. La vegetación se tornó extraña y los árboles se veían de una manera diferente bajo la luz de la luna. Un viento frío empezó a soplar y una sensación de inquietud se apoderó de mí. De repente, mientras la noche envolvía cada vez más el paisaje, mi radio, que hasta ese momento había sido mi fiel compañera con sus melodías y charlas, comenzó a emitir un sonido de estática inesperado y penetrante. El sonido era tan intenso que casi podía sentirlo vibrar a través del volante. Intenté ajustar la frecuencia, buscando una estación clara, pero el ruido solo se intensificaba. Fue entonces cuando, entre el crujir de la estática, creí escuchar voces distantes, voces bajas apenas perceptibles que parecían decir palabras incomprensibles. Era como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarse a través de aquel caos sonoro. Inquieto y con una sensación creciente de ansiedad, pisé el acelerador, deseando alejarme de cualquier cosa que pudiera estar causando esa interferencia. La carretera se desplegaba frente a mí, bañada por la luz de los faros, y cada metro que avanzaba parecía aumentar mi sensación de urgencia por escapar de aquel fenómeno extraño. Fue en ese momento de tensión y concentración cuando ocurrió algo aún más desconcertante. En medio de la carretera, salió de la oscuridad como una sombra cobrando forma, apareció una figura oscura. No podía discernir sus detalles, pero su presencia era inconfundible y amenazante. Era como si hubiera surgido de la nada, una figura humana que no tenía nada de tranquilizadora. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que podía escuchar su latido en mis oídos. Sin pensarlo, pisé el freno con toda mi fuerza, los neumáticos chillando en un intento desesperado por detener el camión antes de encontrarme con aquella aparición. El camión se sacudió violentamente bajo el súbito frenazo, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Estaba paralizado, con el aliento suspendido y la mirada fija en la figura que ahora se destacaba claramente bajo la luz de los faros. Mi mente luchaba por procesar lo que mis ojos veían. ¿Era alguien en medio de la carretera a estas horas de la noche? ¿O algo más? ¿Algo que mi razón se negaba a aceptar? La figura permanecía parada, como si el tiempo y el espacio no tuvieran influencia sobre ella. En ese instante sentí que todo lo que sabía y entendía sobre el mundo estaba siendo cuestionado, y un miedo primordial se apoderó de mí. La figura parecía humana, pero había algo profundamente inquietante en ella. Su rostro estaba oculto por la oscuridad, y su presencia emanaba una sensación de terror absoluto. Sin pensarlo, arranqué el camión y pasé a su lado a toda velocidad. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. En la carretera comenzaron a pasar sucesos extraños, e incluso llegué a ver como si árboles se cayeran sobre mí, y no era así. Cada kilómetro recorrido aumentaba mi sensación de desesperación. De repente, el camión se detuvo por completo. Intenté arrancarlo de nuevo, pero fue inútil.
armado con una linterna robusta que siempre llevaba en la guantera para emergencias, salí de la cabina del camión, sintiendo el cambio en el ambiente. El aire nocturno era frío y pesado, cargado de una quietud que parecía poco natural. El silencio que me rodeaba era tan abrumador que cada uno de mis movimientos sonaban con una claridad inquietante. Podía escuchar el latido de mi corazón, rápido y fuerte, como el tamborileo de un pájaro atrapado en una jaula, marcando un ritmo nervioso que se sincronizaba con mi creciente ansiedad. Con pasos cautelosos, me acerqué al frente del camión, la luz de la linterna cortando a través de la oscuridad como un haz de esperanza. La noche parecía absorber cada rayo de luz, devolviendo sombras en las esquinas de mi visión. Traté de concentrarme en la tarea que tenía entre manos, intentando ignorar la sensación de ser observado por ojos invisibles. Al abrir el capó con manos que apenas disimulaban mi nerviosismo, la luz de la linterna iluminó el interior del motor, revelando un espectáculo desconcertante. Había marcas extrañas dispersas por todo el motor, como si dedos largos y delgados hubieran jugueteado con las piezas, dejando tras de sí un rastro de caos y desorden. Estas marcas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran erráticas y parecían tener un patrón casi intencional, como si formaran parte de un lenguaje desconocido o un mensaje críptico. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo al contemplar aquellas extrañas inscripciones. Mi mente racional intentaba buscar una explicación lógica, quizás un animal o una rama arrastrada por el viento, pero en mi interior sabía que ninguna de estas teorías tenía sentido. La disposición de las marcas, su precisión casi artística, hablaba de una inteligencia y una intención que iban más allá de lo casual o natural. La vulnerabilidad de mi situación se hizo patente en ese momento, solo en medio de la noche, con un camión averiado y algo o alguien que había dejado su inquietante huella en lo más profundo de mi máquina. La sensación de aislamiento se intensificó y la oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse como un manto opresivo, lleno de secretos y amenazas ocultas. Justo en ese momento, mientras me encontraba inmerso en mis pensamientos, tratando de dar sentido a las extrañas marcas en el motor, un sonido bajo, pero inconfundible, me sacó de mis cavilaciones. Eran pasos, claros y definidos, que se escuchaban en el silencio de la noche, acercándose lentamente por detrás de mí. Giré rápidamente, la linterna en mano, esperando descubrir la fuente de aquel ruido, pero para mi sorpresa no había nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad que parecía envolver todo a su paso. Una oleada de miedo me inundó, un miedo profundo como nunca antes había experimentado. Mi corazón latía desbocado y sentí una presión opresiva en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando con fuerza. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica, y en ese instante de terror puro, las luces del camión se encendieron por sí solas, bañando la carretera y los alrededores con una luz cruda y blanquecina. Paralizado por la conmoción, me quedé allí de pie, con la linterna aún en la mano, mientras la luz de los faros revelaba la carretera vacía y los árboles que se mecían suavemente con el viento nocturno. No había señales de vida, ni movimiento alguno que pudiera explicar los pasos que había escuchado tan claramente. La situación era irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y por un momento me pareció ver sombras moviéndose en el límite de la luz, formas sin definir que se movían en el borde de mi visión periférica. Cada sonido, cada sonido del viento, se convertía en una amenaza potencial, alimentando mi imaginación y mi miedo.
La soledad y el aislamiento de la carretera en esa hora muerta de la noche se convirtieron en enemigos tangibles y la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Intentando controlar mi respiración y mi pánico, sabía que tenía que actuar. La idea de quedarme allí, expuesto y a merced de lo desconocido, era insoportable. Con un esfuerzo monumental, logré reunir el valor suficiente para moverme, decidido a volver a la cabina del camión y buscar refugio en su interior, mientras intentaba encontrar una solución a mi situación. La noche, que antes era una compañera tranquila en mis viajes, se había convertido en un escenario de terror y misterio, donde cada sombra y cada sonido parecían ocultar peligros desconocidos. Corrí hacia la cabina y logré arrancar el motor. Conduje sin parar, ignorando el mapa y siguiendo mi instinto para salir de aquel lugar maldito. Las horas pasaron y finalmente salí de aquel paraje oscuro al amanecer. Llegué finalmente a mi destino, un pequeño centro de distribución en las afueras de la ciudad, exhausto y profundamente confundido. Mis manos todavía temblaban al volante y mi mente luchaba por procesar los acontecimientos de la noche anterior. La luz del amanecer no había traído consuelo, solo una cruda realidad de lo que había experimentado. Las imágenes de la figura en la carretera, las extrañas marcas en el motor y las luces del camión encendiéndose solas se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un bucle interminable que no podía ni quería recordar. Después de entregar la carga, me dirigí a un hotel cercano, con la esperanza de descansar y quizás encontrar algo de paz en el sueño. Pero el descanso no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, las pesadillas me asaltaban, llenas de sombras oscuras y sonidos extraños. Me despertaba constantemente, empapado en sudor, con el corazón golpeando contra mi pecho y una sensación de terror que no podía sacudirme de encima. Determinado a encontrar respuestas, regresé al pueblo fronterizo donde había conocido a don Carlos. Necesitaba comprender lo que había sucedido. Necesitaba saber si todo había sido una ilusión, un truco de mi mente cansada, o si realmente había algo más, algo oscuro y desconocido. Pero al llegar, me encontré con un muro de desconcierto y misterio aún mayor. Nadie en el pueblo parecía conocer a don Carlos. Cada persona a la que preguntaba negaba con la cabeza, algunos con una mirada de genuina ignorancia, otros con un brillo de reconocimiento que rápidamente escondían. Intenté encontrar el café donde nos habíamos encontrado, pero incluso ese lugar parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. Caminé por las mismas calles adoquinadas, buscando algún rastro, alguna señal de que no estaba perdiendo la cordura, pero no había nada. Todo rastro de don Carlos y del mapa había desaparecido, borrados del mundo como si hubieran sido solo un sueño, una fantasía de mi imaginación. Esta falta de respuestas solo sirvió para profundizar mi confusión y mi miedo. El mapa, aquel misterioso documento que me había llevado a través de una noche de terror, se había esfumado sin dejar rastro, como si hubiera sido arrancado de la realidad. Empecé a cuestionar mi propia memoria, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación, una alucinación nacida del cansancio y la soledad de la carretera. Pero las pesadillas continuaban, y con ellas una sensación persistente de que algo había cambiado, que algo había sido alterado en aquel viaje. Algo en mí sabía que lo que había experimentado era real, que había algo en aquel mapa y en aquel camino que trascendía la lógica y la razón. Y aunque el mapa y don Carlos se habían desvanecido, el recuerdo de aquella noche seguía vivo en mí, un recuerdo oscuro y persistente que me recordaba que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Desde entonces,
Nunca he vuelto a tomar atajos desconocidos. A veces, en la soledad de la carretera, siento que algo me sigue, una presencia oscura que acecha desde las sombras. Sé que hay secretos en estas carreteras, misterios que están más allá de nuestra comprensión. Mi consejo para cualquier trailero es este: manténganse en las rutas conocidas y nunca confíen en mapas extraños, porque en el corazón de México hay caminos que conducen a terrores inimaginables, y una vez que se entren en ellos, puede que no haya vuelta atrás. Estas rutas ocultas, envueltas en leyendas y misterios, pueden ser más que meros senderos en un mapa, pueden ser pasajes a realidades que nuestra mente no está preparada para entender. He aprendido, a través de mi aterradora experiencia, que hay fuerzas y secretos en este mundo que desafían nuestra comprensión, entidades y fenómenos que residen en las sombras, en los espacios olvidados de nuestra realidad. Y a veces, el precio de la curiosidad, de aventurarse en lo desconocido, puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Así que, compañeros de ruta, cuando vean un atajo misterioso o un mapa que promete acortar su camino, recuerden mi historia. No todos los atajos llevan a un destino seguro, y no todas las rutas desconocidas deben ser exploradas. A veces, lo mejor es seguir el camino conocido, aquel que ha sido trazado por muchos antes que nosotros y que garantiza un regreso seguro a casa. Y si alguna vez se encuentran con un anciano que ofrece un mapa antiguo, piénsenlo 2 veces antes de aceptar. Podría ser la puerta a un viaje del cual no podrán regresar, un viaje que los llevará a las profundidades de un terror que no se puede describir con palabras. Mantengan su mente abierta, pero también cautelosa, y recuerden que en el mundo hay más misterios de los que podemos ver a simple vista. Que sus viajes sean seguros y que las carreteras siempre los lleven de regreso al calor de su hogar. Y nunca olviden, algunas leyendas, algunos cuentos de la carretera pueden ser más reales de lo que nos gustaría creer.